nos acompaña el doctor Álvaro José Villamizar Quintero, quien es fellow de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud del Hospital San José. El día de hoy nos trae un caso de muerte súbita en el paciente joven. Muchas gracias, doctor Villamizar, por acompañarnos el día de hoy y bienvenido. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, doctor. Listo, entonces el caso de hoy es un caso muy sencillo, muy directo, pero pues que no se ve con frecuencia y fue la idea por la cual decidimos traer acá a la presentación. Entonces es un paciente que ingresó en julio del año pasado, ¿sí? El 30 de julio más o menos, ¿sí? De sexo masculino, ¿sí? Es un paciente joven, ¿sí? En la segunda década de la vida, natural y procedente de Bogotá, es estudiante de enfermería, ¿sí? Soltero y diestro. Y el motivo de consulta fue una parada cardíaca súbita. Aclaro que el paciente no llegó directamente a San José, sino que consultó inicialmente, ¿sí? A un centro de atención primaria, en donde se remitió luego ya estable pues, a la coronaria en el San José. Entonces, para resumirles esto, fue un paciente joven, sí, que se encontraba con los amigos, sí, se encontraba consumiendo alcohol, sí. Posterior a esto, el paciente se levantó, ¿sí? Y mientras se encontraba en reposo, en bipedestación, tuvo su pérdida súbita de tono postural y conciencia, ¿sí? El evento fue presenciado por sus compañeros, que todos son enfermeros, quienes lo asistieron al instante, ¿sí? Y ellos documentaron que el paciente no respondía a ningún llamado, no le sentían pulso, por lo cual pues le iniciaron su RCP y se activó todo el sistema pues de emergencias para la ambulancia. Bueno, los compañeros narraron, ¿sí? Que el paciente tuvo pérdida del esfínter vesical, ¿sí? Tuvo inmediatamente posterior al evento, tuvo emesis de contenido alimentario escasa, ¿sí? Y al parecer se documentaron movimientos de baja amplitud, de muy corta duración en las extremidades. No se pudo interrogar más porque realmente la información no la comunicó el padre, que le contaron sus compañeros de lo que ellos vieron durante el evento, ¿no? Entonces el paciente finalmente llegó a la ambulancia, se fue a un centro de atención primaria, ¿sí? En donde se documentó un ritmo pues, de taquicardia ventricular, ¿sí? Con requerimientos de defibrilación, ¿sí? Y ya luego estable, pues no lo remiten a nuestra institución, ¿listo? El paciente ya en la coronaria, él refiere que no tiene memoria del evento, que nunca le ha ocurrido antes, ¿sí? Y el paciente niega cualquier tipo de consumo diferente al alcohol, que él dice que fueron nada más 3 a 4 cervezas más o menos, ¿sí? Por sistemas es un paciente realmente sin síntomas adicionales, con su clase funcional pues esperada para la edad que tiene el paciente, no refirió nada más, ningún antecedente, sí, lo único en los tóxicos, pero consumo digamos ocasional de alcohol, sí, niega cualquier consumo de medicamentos digamos adicionales, no consumió ninguna droga, sí. Nada raro, pues, y en la familia tampoco había ningún antecedente de importancia cardíaca, especialmente pues una muerte súbita, ¿no? Al examen físico, en general, digamos, cambios más como asociados a su RSP que recibió, ¿sí? Fue el electro extrainstitucional, ¿sí? Con el cual ingresó al centro de atención primaria. Si alguien quiere opinar al respecto sobre qué ritmo cree que es. Hola, buenas ¿Algún tardes. compañero de la FUCS, por ejemplo? Buenas tardes, Gino Gómez, fellow de FUCS. ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló? Sí, Gino. Vale, bueno, si observamos, este fue el electro de ingreso extrainstitucional bueno, se observa un ritmo sinusal, no sé si te alcanza a ver claramente por los demás. Lo que sí es llamativo a nivel de derivaciones precordiales en B1 principalmente y a nivel de B2 es que se observa pues una elevación cóncava prominente del segmento de CT y podríamos decir que a nivel de punto J, que si uno lo observa con detenimiento, aunque no sé si se puede ampliar un poco, pero es mayor de 2 milímetros y generalmente está seguida de unas ondas T negativas. Ese es el patrón tipo 1 de Brugada,
si lo analizamos detenidamente. No sé si Alvarito complementa algo más ahí. ¿Alguno tiene otra opinión? ¿Algún otro compañero o de una universidad pues diferente respecto al electro? Una pregunta, doctora Diana, de este sector venía la cardio. ¿El paciente estaba febril? El paciente en el momento no estaba febril. Ok, gracias. ¿Alguien quiere opinar algo adicional sobre el electro? Bueno, entonces, siguiendo con el caso, a nuestra institución, ya este fue el electro pues, de ingreso, ¿sí? En ritmo sinusal, ¿sí? Con un PR limítrofe, con un eje derecho. En algún momento alguien dijo que era un miobloqueo posterior inferior por el eje que tenía el electro y por los RS en D1 y en ABL, pero sin nada adicional. De interés al paciente se le hizo como un screening pues inicial, tanto en electrolitos que son normales, ¿sí? Función renal también normal, ¿sí? Con hemograma normal, el paciente no tenía fiebre en el momento pues, de ingreso a la institución, tampoco lo hizo en el sitio de remisión, según parece. Se le hizo su placa de tórax que tenía cambios más asociados a su misma RCP, igual se le solicitó un TAC para estudiar las densidades que se referían sin, digamos, ningún hallazgo de importancia en el mismo, ¿sí? Entonces, estamos ante un paciente que tuvo una parada cardíaca súbita, muerte súbita como tal no hizo porque el paciente respondió pues, a la RCP y a la defibrilación con 360 joules en el sitio de atención primaria como tal, ¿sí? No tenía ningún antecedente ni personal, ni familiar, ni consumo de ninguna sustancia, ¿sí? Previo al evento y fue su primer evento y fue en reposo, que es lo importante y posterior pues al consumo de alcohol, ¿sí? Entonces, algún compañero, digamos, ¿cómo orientaría el caso en este paciente? ¿Qué le estudiaría? ¿Sí? ¿En qué pensaría? Buenas tardes. Luis Miguel Rojas, fellow de la FUCS. Alvarito, no sé si te puedes regresar un momentico al electro y por ahí empezamos como la discusión. Bueno, entonces tenemos un paciente joven, aparentemente sin comorbilidades, que debuta con una arritmia ventricular y una parada cardíaca, es un episodio de muerte súbita. Yo creo que, digamos, el enfoque en este paciente sería, como todo en la medicina, desde la historia clínica. Sabemos que siempre que tenemos como un enfoque respecto a esta patología, pues debemos tratar de establecer si en el interrogatorio podemos sacar algún dato que nos sugiera o nos oriente hacia alguna patología. No sé, si saber cómo fue el evento, si el evento fue en reposo o fue con el ejercicio, si presentó algún síntoma previo al episodio de muerte súbita, ya sea dolor torácico, disnea, palpitaciones, algo que nos hable de alto riesgo, ¿cierto? Si de pronto en la revisión por sistemas, estos pacientes siempre deberíamos preguntarles si han tenido, no sé, alteraciones gastrointestinales que los hayan llevado de pronto a una deshidratación severa y esto, alteraciones hidroelectrolíticas, si han tenido fiebre, como muy bien lo preguntaban ahorita, que genere, pues, no sé, alta demanda metabólica. Los antecedentes, súper importantes. Yo creo que una historia clínica inicial muchas veces no se hace énfasis en los antecedentes familiares, pero claro, en este caso sería muy importante conocer si hay antecedentes de muerte súbita, si hay antecedentes farmacológicos, cualquier medicamento que vaya a prolongar el QT, antiarrítmicos, anticonvulsivantes, medicamentos neuropsiquiátricos. Siempre deberíamos preguntar o interrogar muy bien acerca del uso de sustancias ilícitas, de fármacos ilícitos, de medicamentos naturales que de pronto nosotros no conocemos muy bien su mecanismo de acción y posibles efectos secundarios, ¿cierto? Y digamos, con base en eso, puede ir uno orientando a una posible etiología para el enfoque, ¿sí? Y digamos, ¿usted qué opina de este electro nuevamente? Pues bueno, este es un electrocardiograma que tiene una taquicardia, ¿cierto? Una taquicardia de complejo ancho, que deberíamos entonces,
Perdón. De acuerdo, sí. Es una TV de complejo ancho. Pero entonces ahí deberíamos ver con cuál de todos los algoritmos que nosotros conocemos la podríamos clasificar. Yo diría de entrada, porque obviamente hay muchos criterios y cada uno escoge o sabe cuál de los algoritmos inicia para el estudio del electrocardiograma en un taquicardia complejo ancho, pero si nosotros nos fijamos en el ABR es un ABR que es monofásico positivo. Y si uno recuerda los criterios de Berekei, tener un ABR monofásico positivo de entrada le clasifica la arritmia en una taquicardia ventricular. No sé si pueden aplicar, bueno, alguno de los otros, no sé si alguien más quiere. Por ejemplo, con madrugada, por ejemplo. ¿Cómo? Síganme. Yo creo que estoy viendo un electro diferente porque no veo el ABR positivo. Me parece súper importante el dato que preguntó el doctor Medina, si el paciente tenía fiebre, más que que se vea por aumento en la demanda metabólica, como dijeron antes, es que acuérdense que los canales de sodio son canales que son sensibles a la temperatura. Entonces acuérdense que puede ser una pista, digamos, en niños que han presentado episodios de muerte súbita algunas veces se han descrito que están asociados a episodios de fiebre, y también ahí parece que hay trabajos ahorita en curso en los cuales se está haciendo evaluación de los chicos con convulsiones febriles. Bueno, entonces es súper importante. En cuanto al electrocardiograma de taquicardia, básicamente una taquicardia sinusal. Si ustedes ven en el B1 sobre todo se ve pues la onda P con la segunda parte de la onda P está negativa, y nada más. El QRS es ancho, pero porque en ese momento pues tiene la porción final del QRS pues está ensanchada básicamente, no hay nada más aparte de eso. Bueno, entonces, siguiendo con el caso, el paciente se estudió en la institución, ¿sí? Se le solicitó este electrocardiograma. No pongo las imágenes porque no hay nada que mostrar. Es un eco totalmente normal, ¿sí? Con febres conservadas, sin ningún trastorno en la contractilidad en el paciente, ¿sí? Se le pidió un holter inicial que se miraban episodios de taquicardia sinusal, ¿sí? En horas de la madrugada no se vio nada más, ¿sí? Como parte del estudio se le solicitó su cardioresonancia para mirar cualquier anomalía estructural adicional que no se pueda haber visto en el ECO-TT. Realmente no se documentó nada, simplemente cambios asociados a contusión miocárdica, ¿sí? por la misma RCP, sin ninguna alteración pues, en el realce pues, de gadolinium, nada raro, ¿sí? Entonces, finalmente, con el paciente lo que se decidió hacer fue como prevención secundaria, ¿sí? Colocarle un Doctora Avellaneda, que tengo una pregunta, perdóneme, lo interrumpo. Sí, claro. En la resonancia que le hicieron, pues no parece que fuera un episodio de muerte súbita relacionado con el ejercicio. El hombre estaba como enrumbado y con sus traguitos ahí y demás, pero le hicieron navegador para coronarias para estar seguro que no tenía una coronaria anómala. No, eso no se le hizo. Al paciente, no tenía realce, era completamente normal. Normal, sí, solo con cambios sugestivos de contusión miocárdica, como nos lo reportaron al paciente de donde consultó inicialmente, que fue en la clínica miocardio. De entrada le hicieron su angiografía coronaria, ¿sí? y el cual documentó epicárdicas sanas también, ¿sí? Entonces, pues, ya con eso, pues. Ok, gracias. Entonces, lo que se quiso fue hacer un implante pues, de un CDI bicameral como prevención secundaria, básicamente, y como es el contexto de un paciente sin ningún antecedente familiar, ni personal, ni consumo. Lo único que llamaba la atención fue que el episodio sucedió en reposo, en estímulo vagal y posterior al consumo de alcohol. Se pensó en una canalopatía, ¿sí? Precisamente un síndrome de Brugada, por lo cual se le solicitaron estudios con genética para documentar mutaciones asociadas, ¿sí? Al paciente se le dio egreso, ¿sí? El paciente reconsultó en 2 oportunidades por descargas apropiadas. En la imagen vemos un ejemplo de una que nos documentó el CDI, ¿sí? Que la interpretó como una fibrilación ventricular. En el electroventricular pues se ve una
su actividad, digamos, mucho más rápida comparado con el electrodo auricular, y tuvo una descarga con 35 joules, ¿sí? Con retorno a ritmo sinusal. Cuando se interrogaba al paciente, pues él sí refirió pues, el episodio pues, de la descarga con el CDI. Entonces el paciente nos reingresó y nuevamente el episodio sucedió ya en la noche mientras estaba recostado escuchando música, ¿sí? Tampoco había tenido fiebre y en este caso pues no se había documentado ningún consumo de sustancias adicionales, básicamente, ¿sí? El paciente cuando ingresó por urgencias se le tomó este electro, que cuando subió a la coronaria nos llamó la atención que en B1 especialmente el punto J se veía normal, digamos elevado, y se le solicitó el ECG con las derivaciones tanto B1 como B2 se colocaron en el segundo espacio intercostal, y pues ya acá en B1 pues se ve un claro patrón de un pseudo bloqueo de rama derecha o un patrón tipo 1 pues de Brugada, ¿sí? Y pues con la clínica que el paciente tenía ya casi que hicimos el diagnóstico en este paciente. Además de eso, el paciente nos trajo ya el reporte de genética, que es el que les muestro siguiente, en el cual ya mostraba, ¿sí? Pues una mutación en el gen, digamos, clásico del Brugada, que fue el que se documentó inicialmente, ¿sí? Lo que pasa es que lo reportaban con una mutación de significado incierto, y esto fue básicamente porque cuando se miraba la base de datos del laboratorio, en su base de datos solo figuraban 3 pacientes previos en los cuales se le documentó la mutación en el contexto de un síndrome de Brugada. Por eso, al haber tan poco paciente, todavía no se ha hecho como la asociación entre la mutación y el Brugada, entonces sigue siendo como una mutación de significado incierto. Más sin embargo, por el cuadro clínico del paciente, por sus antecedentes, por los eventos, por cómo sucedieron, ¿sí? Y pues con la mutación sobre gen típico en el Brugada, pues ya digamos que hicimos todo el diagnóstico de síndrome de Brugada. Cuando reingresa, se le tomó nuevamente un ECO-TT igual, normal, sin ningún trastorno en contractilidad, con fiebre conservada. El Holter se le repitió y ya el Holter acá sí mostraba cambios, ¿sí? Que nos orientaban en este caso a una posible canalopatía, y es que básicamente, a diferencia del anterior, ya veíamos digamos, episodios de ectopia ventricular en bigeminismos y en trigeminismos, por ejemplo, ya eran frecuentes, ¿sí? En este caso. Entonces ya con todo digamos, cuadro del paciente como tal, lo que se pensó fueron 2 cosas. Entonces, como fue un paciente ya confirmado para Brugada, ¿sí? Se pensó en iniciar, ¿sí? Teniendo en cuenta que nos recurría, ¿sí? Con los eventos arrítmicos, ¿sí? Era un candidato perfecto para hacer quinidina. El lío con la quinidina es que en el país no hay, ¿sí? Intentamos conseguirla, no se pudo conseguir. Un familiar que tenía el paciente en España nos dijo que la podía conseguir, ¿sí? Se intentó, pero por toda la pandemia finalmente el medicamento nunca llegó. Hicimos una revisión del caso de alternativas farmacológicas. La amiodarona en este caso en particular realmente no está indicada, incluso hay reportes de casos en los que podría empeorar el cuadro, ¿sí? Y buscando alternativas que sí teníamos en Colombia, encontramos el cilostazol, ¿sí? El cilostazol inhibe, digamos, tiene un mecanismo arritmogénico, ¿sí? Aumentando el AMP cíclico, ¿sí? Tiene evidencias, digamos, de poco nivel porque son más reportes de casos e incluso contradictorios, pero pues como no había más, decidimos iniciárselo. El paciente la consumió como por casi una semana y reingresó por un nuevo evento arrítmico. Entonces ya lo que definimos hacer fue pues llevarlo a un estudio electrofisiológico para buscarle si se podía o no a hacer ablación de su sustrato rítmico en el paciente. Entonces, pues se llevó finalmente y fue el segundo problema. Entonces, doctora Villameda, perdónemelo, qué pena que lo interrumpa nuevamente. Es que quisiera preguntarle a Alejo, buenas tardes, ¿cómo estás? Si en el primer electrocardiograma, cuando uno, creo que de los pelos de la Fuchs, lo sospechó, era tan evidente, yo no alcancé a ver B1 y B3, pero sí me gustaría como en el primero cuando tiene
cuando hace la presentación, ahí Alejo, tú qué piensas, este creo que es el primer trazado, está B1 claramente la repolarización es anormal. Ahí tú también lo hubieras sospechado porque mencionaste que no había muchos hallazgos como para pensar en Brugada, pero simplemente quería como revisarlo para que lo revisáramos en conjunto con los felos y pues... No, lo que aclarando ese no es compatible, no es una taquicardia ventricular como en algún momento estaban hablando de que la BR comenzaba positivo, monofásico, no. Ahí se ve claramente en el B1 se ve lo que pasa, está en taquicardia sinusal, se ve la onda P después de la onda T, se ve ahí una melladurita que corresponde a la porción negativa de la onda P. Ahí llama la atención básicamente es la alteración de la repolarización, la imagen del segmento ST en aleta tiburón, como está escrito en la aleta de vela, que sugiere sobre todo en el B1 más que en el B2. En el B2 puede dudar un poquito, pero sí está ahí elevación de ese intervalo del punto J y el ST. Que sugieren pues un patrón de Brugada, sin embargo pues no es el más típico. Cuando ingresó cuando todas las descargas, en el B1 se ve un poquito más bonito. No sé si Alvarito lo puede volver a poner. Acuérdense que una de las cosas, Brugada, el síndrome de Brugada, la canalopatía puede ser manifiesta durante todo el tiempo, o sea, puede estar todo el tiempo presente. Que al parecer eso está asociado a un pronóstico más pobre, pero pues también ustedes pueden tener un patrón absolutamente normal, como van a ver o como ya han visto en algunos electrocardiogramas de este paciente, que los trastornos en el B1 y el B2 son transitorios y por eso alguna vez uno se puede encontrar con un paciente que hace una muerte súbita y tiene un electro absolutamente normal. Ese no me llama la atención tanto, Alberto, me llama la atención el anterior. Ese tiene un bloque de rama derecha, no. Ese sí en el B1 hay una elevación ahí que es sutil en el B1, en el B2 que pues sugiere lo que llamábamos antes un patrón tipo 3, ¿vale? Pero pues ahí da más ahí nos apoyamos muchísimo en el primer electro y en lo que vimos pues con los hallazgos del panel genético que se le hizo a un muchacho. Gracias, Alejo. Cuando ya hicimos el estudio surgió el segundo lío, y es que cuando uno lee para inducir el patrón como tal de Brugada y poder ver las zonas de activación tardía en el mapa de activación, se requiere usar o agmalina o flecainida por lo menos, o procainamida endovenosa, de las cuales tampoco la tenemos en el país. Entonces se revisó el caso nuevamente y se consideró que se iba a inducir con propafenona por vía oral, ¿sí? Se le dio al paciente pues su carga de 300 miligramos, ¿listo? Entonces en este electro fue cuando ya se le dio la carga de la propafenona, y pues vemos como tal tanto en B1 como en B2 el patrón pues que nos sugiere un Brugada por elevación del punto J, ¿sí? Cuando miramos el mapa de activación, ¿sí? Hacia el tracto de salida del ventrículo derecho, en la zona azul es una zona pues de activación tardía. Cuando miramos los electrogramas, ¿sí? Se ven zonas de activación tardía, entonces pues se decide simplemente sobre la zona descrita y iniciar con la ablación del sustrato rítmico. En este caso se colocaron más o menos 37 puntos de ablación, ¿sí? Con 35 vatios y a 42 de temperatura, ¿sí? Como vemos acá, cada punto pues es una zona pues, de ablación, y posterior a esto se le intentó inducir con 3 extraestímulos y 4 al paciente, sin lograr en ningún momento inducir una arritmia ventricular en el paciente. Y finalmente en el ECG posablación vemos que digamos que el patrón de elevación del punto J en B1 y en B2 que veíamos inicialmente, especialmente en B1, digamos que mejoró, ¿sí? Básicamente. Se supone que si el procedimiento tiene éxito, el paciente casi que, digamos que la posibilidad de que, entre comillas, se cure, ¿sí? Y que no vuelva a tener unos episodios
de arritmia ventricular va entre 70 al 100% de acuerdo a la técnica que se usó en cada paciente. El paciente en el seguimiento se ha hecho más electros y este fue el último que se hizo en agosto, a principio del mes de agosto, donde ustedes pueden ver que en B1, ¿sí? Lo mismo, y hacia B2 no está esa elevación del punto J, ¿sí? Él se ha hecho varios y en ninguno se ha visto el patrón que nos sugiera el síndrome pues, de Brugada, y tampoco ha tenido nuevos eventos arrítmicos al día de hoy. Entonces, pues consideramos que fue un éxito en este paciente, pues la evaluación el epicardio, que fue en donde se hizo la aplicación de la radiofrecuencia, ¿sí? En el Brugada, digamos que el sustrato, como ya veremos en la fisiopatología, se encuentra en el epicardio, más no en el endocardio, y especialmente en el tracto de salida del ventrículo derecho. Hay otros que lo han descrito a nivel apical del mismo ventrículo derecho. Entonces, ese es como el caso que les queríamos mostrar. Entonces, ya viene una rápida revisión sobre el síndrome de Brugada, básicamente enfocado hacia la fisiopatología y hacia el manejo en los casos como este, que es un caso, digamos, refractario, pues, al manejo médico disponible, por lo menos en el país, porque los estudios con la quinina, que es el Quidam, han mostrado que son, digamos, favorables en el paciente que persiste con los eventos arrítmicos, pero pues como no lo tenemos, pues finalmente pues tocó hacer la ablación del epicardio. Entonces, Brugada, en un artículo reciente sobre el estado del arte de la enfermedad que él describió, nos lo describe como un síndrome hereditario, ¿sí? Asociado con fibrilación ventricular y muerte súbita en un corazón estructuralmente normal, ¿sí? En cuanto a la muerte súbita, entonces la definición para muerte súbita es un evento súbito que no se esperaba, ¿sí? En la primera hora del inicio de los síntomas, o en un paciente que se encontrara, digamos, vivo y estable en las 24 horas previas, que usted sospecha que la causa fue una causa cardíaca catastrófica. Si el paciente muere y no responde o no recibe, pues, sí, ningún tipo de intervención médica, pues se considera muerte súbita. Si el paciente responde, pues se considera ya más, pues, una parada cardíaca súbita. Cuando miramos la etiología en la muerte súbita cardíaca, lo más frecuente son las taquiarritmias, especialmente la taquicardia ventricular, ¿sí? Menos frecuente es la bradicardia en los pacientes. Las causas en pacientes con, digamos, la causa más frecuente tanto en hombres como en mujeres es la cardiopatia isquémica. Un poco menos de la mitad de los pacientes con enfermedad coronaria pueden debutar como síntoma inicial con una muerte súbita, y en general digamos que las causas en los pacientes tanto en hombres como en mujeres con corazón normal es como la minoría, ¿no? Y más que todo en pacientes, digamos, jóvenes, básicamente. Entonces, síndrome de Brugada se describió por primera vez en 1992, ¿sí? Fue una serie de 9 pacientes quienes presentaron muerte súbita, ¿sí? Con una elevación del segmento CT en las precordiales, especialmente de B1 a B3, y eran sanos estructuralmente hablando, ¿sí? En el 96 se le dio el nombre de síndrome de muerte súbita, elevación del segmento CT y bloqueo de rama derecha, y fue hasta el 97 que se consideró que el síndrome de Brugada era la misma entidad que causaba el síndrome de muerte súbita nocturna no explicado, ¿sí? Ya hacia el 97-98 fue que ya se le dio el nombre de síndrome como tal de Brugada, ¿sí? Hay más entidades que se han descrito con diferentes nombres a lo largo de la historia, y se considera que todas corresponden al mismo síndrome pues, de Brugada, ¿sí? El registro inicial fue en Filipinas en 1917, se conocía como Bangungut. Hay más reportes como el Lai Tai en Tailandia, el síndrome del Pokuri en Japón, el leonesa en Corea, la enfermedad de sueño en Hawái o el síndrome de muerte súbita en la juventud. Todos son el mismo síndrome de Brugada, pero con diferentes nombres. Es, digamos, más prevalente en población del sudeste asiático, ¿sí? Y en el 98 fue que se documentó el primer gen, que fue el SCD5A, que codifica para la subunidad
NAP 1.5 de canales de sodio, ¿sí? Y es la más frecuente hasta ahora en un 30% de casos. Cada vez se han, como veremos, documentado más mutaciones, especialmente en canales de calcio y potasio, ¿no? Es más frecuente en hombres y esto tiene una explicación fisiológica, y es que los hombres, comparado con las mujeres, ¿sí?, tienen mayor densidad de corriente hito, y ya veremos por qué es importante esto en el contexto de un Brugada, la corriente hito. La edad promedio es la cuarta década de la vida, sin embargo, siempre hay un primer pico hacia la pubertad, como los 15 años más o menos, tanto en hombres como mujeres, y pues si uno mira, la mayoría, pues la gran mayoría, pues puede debutar con o un síncope o una muerte súbita, ¿no? Cuando miramos la epidemiología, entonces, como les comentaba, en la pubertad hay un primer pico y luego sigue un segundo pico hacia la cuarta década, y esto básicamente tiene que ver con la asociación entre Brugada y los niveles de testosterona, ¿sí? Incluso hay cohortes de pacientes con SEA prostático a los cuales se les llevó a castración, los cuales tenían menor incidencia de síndrome de Brugada, ¿sí? Entonces, de ahí que se ha considerado que la testosterona, no se sabe cómo, pero tiene una influencia hormonal sobre las corrientes de sodio específicamente. Por eso en la pubertad hay un primer pico. Frecuente en hombres, pero antes de la pubertad, digamos que el número es muy similar tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? Pero posterior a la pubertad sigue siendo más frecuente en los hombres comparado con las mujeres. Si miramos como la sintomatología de cada uno y el electrocardiograma, los hombres tienen mayor probabilidad de debutar eh, como vemos en esta gráfica, hay mayor porcentaje tanto de síncope como muerte súbita. Las mujeres tienden a ser un poco menos sintomáticas comparado con los hombres, y los hombres tienden a tener con mayor frecuencia un patrón tipo 1 y tipo 2 comparado con las mujeres, y son más inducibles en el estudio electrofisiológico comparado con las mujeres, ¿sí? Esto es lo mismo, pero en un Kaplan-Meier los hombres tienen mayor probabilidad en el seguimiento de presentar un evento arrítmico ventricular comparado con las mujeres, ¿sí? En esta cohorte que es de Brugada, por ejemplo, ¿sí? Un poco más de epidemiología, se calcula que está entre 0.5 a 35 de acuerdo a la región geográfica, como les comentaba, más frecuente en el sudeste asiático por cada 1000 habitantes, ¿sí? La incidencia es muy variable en cuanto al patrón de Brugada en el electro, especialmente porque hasta hace no mucho fue que se intentó como consolidar una sola definición del electrocardiograma en el paciente con Brugada, ¿sí? Si uno mira las muertes súbitas en general, hasta un 12% puede ser Brugada, pero si miro con solo muerte súbita con corazón sano, pues es mayor, ¿sí?, el porcentaje, con un 20%. La parte entonces, para comenzar con el diagnóstico, entonces la parte genética en el síndrome con Brugada, hay dos particularidades, que es que hay tanto heterogeneidad tanto alélica como genética. ¿Qué significa esto? Que un mismo gen, ¿sí?, puede causar diferentes enfermedades. Por ejemplo, las mutaciones sobre el gen clásico del Brugada, que es el que estoy acá mostrando, se ha asociado con muchas más enfermedades, como por ejemplo la enfermedad del nodo sinusal congénita, por ejemplo, con FA, con el cúter largo tipo 3, por ejemplo, ¿sí? Entonces no es raro que se encuentren pacientes con sobreposición con un síndrome de Brugada con algo adicional, ¿sí? Incluso las mutaciones sobre el gen SN5A se han asociado con PRs más largos, ¿sí?, como lo tenía nuestro paciente, que tenía un PR ligeramente prolongado, por ejemplo, ¿sí? El patrón de herencia, pues depende de la mutación, pero para la más frecuente es autosómico dominante, y la penetrancia y la expresibilidad son variables incompletas, básicamente. ¿Por qué? Porque dependiendo si es hombre o si es mujer y de la edad que tenga el paciente, la enfermedad pueda que se presente de diferentes formas, o pueda que el paciente siga su vida asintomático, ¿sí? Se han documentado también mutaciones esporádicas en el paciente con Brugada. Entonces, digamos que los que se afectan principalmente son los canales o de sodio, ¿sí?, en la fase 0, o los de potasio en la fase 1 por hito, o los de la fase 2, que son los de calcio. Cuando tengo cualquier mutación, digamos, la mutación me puede afectar directamente las subunidades del canal,
o proteínas que me interaccionan con el buen funcionamiento del canal, pero finalmente cuando es sodio se me va a traducir en una pérdida, ¿sí?, de la función de esa corriente de sodio inicial, ¿sí? Básicamente, cuando la mutación es en los canales de potasio de la corriente hito específicamente, se me traduce en un aumento, ¿sí?, de esa corriente hito, y cuando es en calcio es lo mismo que sucede cuando es en sodio, que es una pérdida como tal de la corriente de calcio. Entonces, estas ya más para la fisiopatología para explicar lo anterior. Entonces, si ustedes se fijan en el patrón en el paciente con Brugada, si miramos el potencial de acción hacia el final de la fase 1, se forma una muesca, ¿sí? Entonces, al formarse la muesca, ya le muestro cómo se correlaciona con lo que se ve en el electro, pero si la muesca que se está formando es lo suficientemente prominente para alcanzar los menos 30 milivoltios, ¿sí? Se da un fenómeno de repolarización todo o nada, ¿sí?, que me acorta de forma dramática el potencial de acción. Ya se lo muestro bien. ¿Y esto por qué se da? Porque se me altera, digamos, el equilibrio entre las corrientes de entrada, ya sea la de sodio o la de calcio en la fase 2, con la de salida en la fase 1, que sería la corriente hito. Entonces, de ahí uno entiende por qué las mutaciones que son de sodio me dan pérdida de función, o las de calcio, y la de hito me da una, pues, ganancia en la corriente hito. Si yo tengo eso, se me forma la muesca, ¿sí?, básicamente. Entonces, cuando miramos el potencial de acción, lo que les comentaba, si el notch, digamos, no alcanza los menos 30 milivoltios, en general, digamos que sigue normal su potencial de acción y ya. Pero si la muesca sí es lo suficientemente, digamos, si me alcanza los menos 30 milivoltios, se me acorta dramáticamente el potencial de acción. Cuando yo acorto el potencial de acción, se me forma digamos, hay dispersión, ¿sí?, en la repolarización desde el epicardio al endocardio, ¿sí?, y se me forma, pues, un gradiente de voltaje transmural, ¿sí? Para recordar acá, usualmente, si ustedes se fijan acá, el epicardio tiene un potencial más corto comparado con el endocardio, pero lo que sucede en el paciente con Brugada es que el potencial de acción del epicardio va a ser más largo que el potencial de acción del endocardio, que es lo que se ve en la siguiente gráfica. Si ustedes se fijan acá, entonces, acá vemos los diferentes componentes de tanto del epi como el endocardio en la onda T. Entonces, digamos, la normalidad. Entonces, si yo tengo si yo tengo la formación del notch, ¿sí?, pero el notch no me alcanza los menos 30 milivoltios, ¿sí?, digamos que el potencial de acción sigue normalmente y sigue siendo más corto que el endocardio, como lo es usualmente. Pero como se me forma un notch, yo ese notch en el potencial de acción es lo que yo lo he traducido en el electrocardiograma como la elevación del punto J, básicamente, y esa elevación del punto J, pues, me da esa forma como sencilla de montar, como se conoce clásicamente el patrón tipo 2 de Brugada, ¿sí? Lo que sucede en el tipo 1 es que el notch o la muesca es mucho más prominente, ¿sí? Al ser más prominente la muesca, ya se me alarga el potencial de acción del epicardio comparado con el endocardio, y eso hace que yo, adicional a la elevación del punto J, vea puesto, pues, su onda T negativa en el electrocardiograma de superficie, porque se me prolonga el potencial de acción en el epicardio. Y si la muesca es lo suficientemente prominente, como les decía, se me repolariza, ¿sí? Y al repolarizarse, yo estoy favoreciendo, ¿sí?, la formación de ectopias ventriculares, que eventualmente me pueden desencadenar la arritmia ventricular. Y eso es lo que vemos en la siguiente imagen. Entonces, si ustedes se fijan acá, en este caso la muesca fue lo suficientemente prominente, que se va acá en gris, como para que la zona que la presentó se me repolarice todo o nada, ¿sí? Cuando yo hago esto, se me forma una dispersión de la repolarización tanto en el epicardio como en el endocardio, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Esto, en el punto B es un ejemplo, es un modelo canino, ¿sí? Entonces, lo que ustedes pueden ver acá es que en el EPI2, ¿sí?, se me repolarizó, ¿sí?, el miocardio. Entonces, como se me repolarizó, las zonas en el epicardio mismo o en el endocardio que todavía conservan el potencial de acción,
pueden transmitirlo nuevamente al EPI2 que ya se me recuperó, ¿sí? Y al transmitirlo se me forma pues un latido ectópico, ¿sí? Y esto eventualmente me puede favorecer, como les comentaba, que se me desencadene el evento rítmico en el paciente con Brugada, porque si ustedes se fijan, ya tenemos, digamos, dos zonas con diferentes características, digamos, electrofisiológicas, y además de eso, si uno toma en cuenta que, por ejemplo, en el Brugada, si la mutación está en el canal de sodio, eventualmente el tejido pueda que no digamos, no se me forme el potencial pues inicial que me depende de sodio y se me forma pues el bloqueo unidireccional y eso también me favorece para la reentrada a nivel del epicardio. Entonces, importante es que cuando uno mapea en el estudio electrofisiológico en donde se originan el sustrato rítmico, siempre es en el epicardio. ¿Y esto es por qué? Porque la corriente hito, que es lo que finalmente sucede, es que si la mutación es o sobre sodio o sobre calcio o sobre potasio, lo que me hace es que la fase 1 es más prominente, que es lo que me da la muesca. Entonces, en el epicardio hay más densidad de corriente hito comparado con el endocardio, por eso los fenómenos en el Brugada se mapean en su mayoría en el epicardio, ¿sí? Básicamente. Si uno mira eso también, por ejemplo, en la anterior, ¿sí? En la fase 2, que depende de calcio, uno puede entender también por qué en el síndrome con Brugada siempre se da cuando el paciente está en reposo o posterior al ejercicio en la fase de recuperación, en donde, digamos, el estímulo principal es vagal. El sistema parasimpático por la acetilcolina, ¿sí? Me inhibe las corrientes de calcio. Y si yo ya tengo de por sí, pues, pérdida en el calcio, ¿sí? Pues se me acentúa más la muesca, ¿sí? Y también me puede explicar por qué, por ejemplo, en el Brugada, en el ejercicio, no se presenta la arritmia, o por qué, por ejemplo, en la tormenta de con Brugada, el medicamento de elección es el isoprotenedol, porque si yo doy estímulo simpático, me sucede lo opuesto. Entonces se me estimula pues las corrientes en fase 2 y la muesca es menor. Entonces pues, eso digamos que me puede terminar o me evita que se me forme pues el complejo arrítmico a nivel epicárdico. Y esto es un estudio en miocardio de caninos, ¿sí? Con microscopía óptica y con un fluorocromo. Si ustedes pueden ver, las zonas azules son zonas en donde ya se recuperó o se perdió como tal el potencial de acción, ¿sí? Hay menor voltaje, y las zonas que están en naranja son zonas de mayor voltaje. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes se fijan por las flechas, es lo que les comentaba antes en las imágenes del potencial de acción, y es que se me traslada el potencial de acción desde las zonas que lo sostienen todavía hacia las zonas que ya lo perdieron, ¿sí? Como pueden ver en todas las imágenes, y eso es lo que me va a dar el fenómeno rítmico en el paciente con Brugada, ¿sí? En cuanto a lo que se encuentra en electrocardiograma, hay dos patrones típicos. Anteriormente se hablaba de un tercer patrón, ya lo explico, pero el típico y que es diagnóstico para Brugada, ¿sí? Es el tipo 1, que se puede ver la elevación del punto J por encima de 2 milímetros con la onda T negativa, ¿sí? El tipo 2 o en silla de montar simplemente es la misma elevación, ¿sí? Del punto J, que sea al menos de 0.5 milímetros, ¿sí? Usualmente es mayor de 2 milímetros con la T positiva, y eso es lo que me da el patrón como en silla de montar. El tipo 2 no es diagnóstico, solo con el tipo 1 es diagnóstico para síndrome de Brugada como tal. Y en el tipo 2, yo siempre, si yo lo sospecho, tendría que llevarlo pues antes de inducción con agmalina idealmente, ¿no? Pero por ejemplo, hay más cosas que, digamos, si uno tiene un tipo 2, le pueden sugerir que sí es realmente un patrón de Brugada, ¿sí? Y es que se le puede calcular el ángulo beta que se forma entre la porción ascendente, pues, y descendente del ST, y es que si el ángulo beta es mayor a 58 grados, nos sugiere que sí puede ser realmente un Brugada, ¿sí? O lo otro es que se calcula, pues,
de la base del triángulo que me forma la porción descendente pues, del ST y la ascendente ¿sí? Del QRS, y si la base es mayor a 4 milímetros, lo mismo, digamos que me sugiere que si realmente pues, un paciente con Brugada con pues, una aceptable tanto sensibilidad como especificidad, ¿sí? Que uno se le puede calcular. Y este es ese patrón tipo 3 que ya no se habla así, pero en general es el tipo 3, nos hace referencia a o al tipo 1 o al tipo 2, sino que la elevación está por encima de los 0.5 milímetros y nada más, ¿sí? Pero ya eso, digamos, como tal, ya no se tiene en cuenta solo o el tipo 1 o el tipo 2, y lo que nos decía el profe hace poquito, y es que el paciente con el Brugada el electrodinámico, entonces hay momentos en el día que es normal, pues con momentos en el día en los que se puede ver como tal el patrón de Brugada. Por tal motivo, si uno lo sospecha, no hay que descartarlo basado en la toma de un electro único, sino en múltiples tomas para poder mirarlo, o se le puede pedir un Holter como tal. Y recientemente pues ya como que se intentó consolidar todo, y se considera que un paciente tiene un síndrome de Brugada, ¿sí? Si yo tengo el tipo 1, ¿sí? Ya sea de forma espontánea o inducido con ajmalina, ¿sí? O con flecainida o con procainamida, como lo que tenga a la mano, ¿sí? Y anteriormente ya eso no, hoy en día no lo requiere, pero por ejemplo, inicialmente se consideraba que para tener como tal el síndrome de Brugada requería que el paciente fuera sintomático por algún evento rítmico. Ya hoy en día no, si está independientemente de los síntomas, si tiene un tipo 1, si ya se considera como síndrome de Brugada, básicamente. Este es el test de provocación con ajmalina, ¿sí? Como el que hicimos, pero con la propafenona, pero si ustedes se fijan, el electro de base, como no hay un cambio claro que sugiera Brugada, pero cuando se le pone la ajmalina, se ve claramente la elevación del punto J con la T negativa, ¿sí? de B1, ¿sí? Y en B2, que nos sugiere pues el patrón de Brugada. Hay más esquemas, pero lo idealmente tiene que ser con ajmalina. El de flecainida es menos sensible, y es básicamente porque la flecainida tiene un efecto inhibidor en la corriente hito, entonces digamos que su sensibilidad va a ser menor, ¿no? Siempre que uno tiene un patrón con Brugada, pues hay que descartar cualquier causa que me pueda elevar el segmento CT, desde un infarto, desde miopercarditis, lo que ustedes imaginen, siempre hay que descartarlo. El Brugada es un diagnóstico de descarte, entonces siempre piensen en cosas más frecuentes que me pueden elevar el ST en el paciente. Esto fue un score que salió en un consenso del 2016 sobre un consenso de las enfermedades de punto J, que nos sugería, digamos, se basaba mucho en lo que se encontraba en el electrocardiograma, en la historia clínica del paciente, historia familiar y la genética, así, para un posible perdón, para un probable o definitivo diagnóstico de Brugada, y se considera como el score de Shanghai. Este score, digamos que hasta el momento no se había validado como tal, ¿sí? Recientemente se validó en una cohorte en Japón y mostró que tiene una buena área pues bajo la curva de 0.759 para discriminar a los pacientes con síndrome de Brugada. Y esto es de la misma cohorte en donde se validó, y lo que llama la atención es que no solo en teoría sirve para el diagnóstico, sino que también para la estratificación del riesgo que tiene el paciente a futuro de los eventos arrítmicos. Si ustedes se fijan en la figura A, es sin examen genético. Los que tienen mayor score en el score de Shanghai tienen mayor probabilidad comparada con los demás de menor puntaje en el futuro tener eventos arrítmicos. En el B es lo mismo, pero ya se le adiciona el valor de la prueba genética, y obviamente es más dramático, ¿sí? En los pacientes con mayor puntaje en cuanto a futuro a hacer eventos arrítmicos como tal. Hay más formas de mirar el riesgo en el paciente con Brugada, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, los que a futuro tienen más probabilidad, que es la barra, la línea azul y la línea crema, de hacer más eventos, son los que son sintomáticos, ¿sí? Ya sea por síncope o por muerte súbita, o los que tengan un patrón tipo 1 espontáneo, ¿sí? La inducibilidad es algo controversial. Inicialmente se hablaba de que si el paciente era asintomático, pero se inducía la arritmia en el estudio,
electrofisiológico, entonces tenía riesgo a futuro de hacer eventos y se le podía colocar un CDI como prevención primaria. Pero en cohortes recientes se ha visto que realmente el valor de la inducibilidad en el estudio es, digamos, regular, incluso ya las recomendaciones 2B, ¿sí? Para hacer el estudio de inducibilidad. Estos son de una cohorte del doctor Brugada, en donde él en ese momento sí consideraba que sí era bueno o sí era útil el estudio pues, electrofisiológico. Incluso en ese momento, si ustedes se fijan, por ejemplo, la inducibilidad, ¿sí? El HR era de 5.8 para eventos arrítmicos, ¿sí? En el paciente que no tenía síntomas y que se le inducía pues, en el laboratorio de electrofisiología. Y esto es importante, digamos que sí aplica, y es que si un paciente sí tiene un patrón tipo 1, ¿sí? Espontáneo o inducido, está con síncope, son los pacientes, independientemente de la inducibilidad, a largo plazo, el tipo 1 y el síncope son los que mayor tienen riesgo de hacer eventos arrítmicos, y esto es importante porque uno se puede encontrar con un paciente que no tenga síntomas, pero con un patrón tipo 1, entonces digamos que el tipo 1 ya usted de entrada sabe que a futuro tiene más riesgo de tener eventos, ¿sí? La recurrencia, por ejemplo, del paciente que ya hizo, ¿sí? Con un tipo 1, el evento arrítmico es del 13% anual, o sea, es importante, ¿sí? En cuanto si tiene historia de muerte súbita, es menor. Si tiene síncope y si está asintomático, la tasa anual es del 1% para hacer eventos arrítmicos. De ahí la importancia de que si usted ya tuvo paciente con muerte súbita, pues definitivamente pues el CDI está totalmente indicado como prevención secundaria como tal. Estos son datos de la cohorte también del doctor Brugada, en el cual en el seguimiento a 10 años, ¿sí? La probabilidad de que recurra, ¿sí? El evento arrítmico en pacientes sin síntomas es del 12%, o sea que sigue siendo importante, ¿no? Esto es simplemente para mostrarles lo que les contaba. Anteriormente, en 2009, el doctor Brugada recomendaba, ¿sí? Con indicación 2A, ¿sí? El estudio electrofisiológico en el paciente sin síntomas con un tipo 1 espontáneo. Ya esto es 2B y ya les muestro por qué, y es que la utilidad ha sido bien cuestionada en las cohortes recientes. Este es un ejemplo de esas cohortes, ese registro Prelude. En este registro, si ustedes se fijan, eran pues un poco más de 300 pacientes como tal, ¿sí? Y digamos que es muy similar a lo que uno lee. La mayoría son hombres en la cuarta década de la vida, la mitad con un patrón tipo 1, ¿sí? Y fíjense que la inducibilidad solo en menos de la mitad se les logró inducir el evento arrítmico. Y cuando miraban, si ustedes se fijan, la inducibilidad como tal, ¿sí? Ya sea con 1 o con 2 o con 3 extra estímulos, realmente su sensibilidad y especificidad para eventos futuros será más bien mala, ¿sí? Mientras que se dieron cuenta que si yo tengo un paciente con síncope y con un tipo 1 espontáneo o con fragmentación en el QRS, sí son indicadores tanto sensibles, pues más específicos, perdón, de tener a futuros eventos arrítmicos como tal. Y esto es en el multivariado, y ustedes se fijan el HR, por ejemplo, en el segundo step de cuando yo eh, pues unía el tipo 1 espontáneo con el síncope, sí, era de 4.2. El que mayor me daba HR era la fragmentación del QRS en cuanto a eventos a futuro. Y esto simplemente lo anterior, pero pues en un Kaplan-Meier, si yo tengo un tipo 1 que es espontáneo, el riesgo es mayor comparado con el inducido, por ejemplo. Si yo tengo síncope, es mayor riesgo comparado con el que no tiene síncope. La fragmentación del QRS sí es bien dramática en cuanto a eventos a futuro comparado con los que no tienen fragmentación en el QRS, ¿sí? Y si yo combinaba también, pues, tanto el síncope con el tipo espontáneo, pues el riesgo es mayor como tal, ¿sí? Y cuando se comparaba con más registros como el Finger, el de Brugada, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Si ustedes se fijan, digamos, en cuanto bueno, les digo que, digamos, todo lo que se incluía acá, todos eran pacientes, en teoría, sin síntomas previos, ¿no? En general, la tasa anual de eventos, sí, fue del 1% como tal, sí, fue un poco mayor en la cohorte del Brugada como tal, sí. El tipo 1 espontáneo era mayor en la cohorte con Brugada, lo cual podría explicar por qué
en el de Brugada, pues la tasa de eventos fue mayor comparado con los demás registros que tenían menor porcentaje de pacientes con tipo 1 espontáneo, por ejemplo, ¿sí? Y si ustedes se fijan, la inducibilidad es como del 40-41%, o sea que realmente la mayoría de pacientes que son sin síntomas con Brugada, a la mayoría no se logra inducir el evento arrítmico en el estudio. Entonces, digamos que ya hoy en día en el paciente asintomático con tipo espontáneo, realmente no, cada día tiene menos valor el estudio pues, electrofisiológico. Hay más cosas que son más sencillas que uno puede ver en el paciente, en su electro, que nos sugieren que tiene riesgo futuro de eventos pues, de arritmia. ¿Cuáles son? El que les comentaba, la fragmentación del QRS. Lo otro es que yo lo lleve al paciente a una prueba de esfuerzo y si se me eleva el ST en la fase de recuperación, que es, digamos, de estímulo vagal, pues me sugiere también mayor riesgo, ¿sí? Si hay FA, por ejemplo, si hay repolarización precoz, ¿sí? Si hay disfunción del nodo sinusal, da más riesgo a futuro. Y en cuanto al electro, y lo tenía nuestro paciente, es que si el QRS, ¿sí? En B2 es mayor o igual a 20 milisegundos, por ejemplo, ¿sí? O 90 en B6, nos da más riesgo. Y esto lo tenía nuestro paciente. Si la onda S en D1, por ejemplo, es mayor o igual a 0.1 milivoltios o mayor o igual a 40 milisegundos, da también más riesgo y también lo tenía nuestro paciente. Y si la onda R en ABR es mayor o igual a 0.3 milivoltios, que es el signo de la ABR, da también mayor riesgo futuro para eventos arrítmicos como tal, y estos tres, pues, nuestro paciente los tenía como tal. Esto es el ejemplo del signo, pues, del ABR, que la onda prominente, sí, que la tenía nuestro paciente, y la alternancia, pues, que esto sí no lo tenía, pero pues se puede ver, y si la tiene, pues, da también más riesgo a futuro, pues, de eventos arrítmicos. Entonces, en cuanto a manejo médico, entonces hay, digamos, pocas alternativas. Solo hay un medicamento que es con la hidroquinina, que es el estudio KIDAM, ¿sí? Que se hizo, fue un estudio clínico aleatorizado, ¿sí? Entonces, sí es efectivo, tanto en tormenta rítmica como tal, como profilaxis para arritmia ventricular, ¿sí? Y también es útil en pacientes con alto riesgo que son asintomáticos, ¿sí? Los demás realmente tienen poca eficacia, poca evidencia, excepto el isopotenerol, que sí está fuertemente recomendado en el paciente con Brugada con tormenta rítmica, ¿sí? Por lo que les comentaba que el isopotenerol mejora las corrientes de calcio en la fase 2, lo cual digamos que me disminuía la muestra que les mostraba al comienzo, y el que nosotros usábamos, el silostazol, tiene estudios, pero es más reporte de casos, ¿sí? Que servía como profilaxis para FB. En nuestro caso no funcionó, por ejemplo, básicamente, ¿sí? La otra alternativa es la terapia guiada por estudio electrofisiológico. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, sin síntomas, que está asintomático, que no es candidato para CDI, yo le puedo dar el medicamento, por ejemplo, la quinidina, y le intento inducir pues, la arritmia ventricular. Si el paciente no la induce, ¿sí? Digamos que me sugiere que a futuro seguramente el medicamento me va a funcionar, comparado con un paciente que tomando el medicamento se logra inducir, seguramente es un paciente que me va a presentar su falla terapéutica en el seguimiento. En la tormenta eléctrica, como les comentaba, pues siempre, así sea un paciente con Brugada, igual el paciente con Brugada se puede enfermar de más cosas, por ejemplo, enfermedad coronaria. Entonces, siempre hay que descartar cualquier otra causa de tormenta rítmica diferente al paciente, al síndrome de Brugada, ¿sí? Buscar causas desencadenantes que se puedan corregir, y como les decía, el medicamento de elección es el isoprotenerol como tal, ¿sí? De segunda alternativa, la quinidina, y como les comentaba, la amiodarona en el Brugada. Uno la puede eventualmente dar, sí, pero realmente no tiene evidencia, y se ha reportado que incluso puede empeorar el cuadro en el paciente con Brugada, y si no mejora, pues finalmente lo que nosotros pues hicimos, que fue la evaluación de sustrato rítmico como tal en el laboratorio. Esto es un ejemplo de la cohorte más grande que hay, que la publicó Papone, con un poco más de 100 pacientes, y se ve lo mismo. Si ustedes se fijan hacia el tracto de salida
ventrículo derecho, en el epicardio, en el mapa de activación, en la zona morada, ¿sí? Es la zona de activación más lenta, seguido por la zona azul y la zona verde, y la zona roja es como lo normal, ¿sí? Y si miramos los electrogramas, se ven zonas acá después del QRS que nos sugieren toda la activación tardía, ¿sí? Que si yo les pongo la agmalina, se puede ver cómo se incrementa de forma dramática la zona de activación tardía, y lo mismo sucede en los electrogramas, ¿sí? Con la evidencia, digamos, de potenciales tardíos, tanto en la zona morada como en la zona azul, que es la que se ve acá abajito. Y si yo llevo ablación, sucede como lo sucedió con nuestro paciente, ¿sí? Que simplemente se mejora toda la zona de activación tardía, y lo mismo sucede en los electrogramas, ya no se ve toda los potenciales, pues, de activación tardía como tal. En la cohorte de Papone sí les fue supremamente bien. A los 10 meses de seguimiento, solo 2 pacientes, que es el 1%, presentó recurrencia, ¿sí? Entonces ya se habla que en el paciente con Brugada el estudio electrofisiológico con ablación podría ser la alternativa curativa, ¿sí? En esta enfermedad, porque son muy buenos resultados como tal, y como les comentaba siempre, se mapea en el epicardio, por lo que les comentaba de la mayor densidad en la corriente de hito, y especialmente en el tracto de salida del ventrículo derecho. Lo que Papone también encontró fue que cuando uno los inducía con agmalina, entre más se elevara, ¿sí? El ST en el tipo 1, ¿sí? Se correlacionaba con el área de activación tardía en el mapa de activación. Y esto es el patrón típico en el estudio 3D, y es que es un patrón como una cebolla. Entonces, si ustedes se fijan, son diferentes capas. La más interna, que es la más tardía, le sigue una un poco menos tardía, y le sigue otra menos tardía, y le sigue la normal. Entonces, pues si uno le pone a eso imaginación, ¿sí? Es como un patrón, como cuando uno corta la cebolla, ¿sí? Que es lo que se ve como tal en el estudio. Y lo mismo lo podemos ver en los electrogramas, ¿sí? El centro es el más tardío, los que le siguen son menos tardíos, y son, digamos, es lo que uno busca siempre, en donde se tiene que hacer pues, la evaluación con radiofrecuencia en el paciente con Brugada, ¿sí? Y para terminar ya, entonces, finalmente, el manejo como tal, si es un tipo 1, ¿sí? Si usted lo sospecha, entonces, o sea, si usted es un paciente, por ejemplo, con un patrón tipo 2, o no encuentra un patrón claro, pero usted cree que tiene un Brugada, lo que se indica es que usted le haga el test de provocación con agmalina. Acá no la hay, lo pueden hacer con propafenona, a nosotros no funcionó, por ejemplo, ¿sí? Y miran si sí les da el tipo 1. Si del tipo 2 se nos convierte, pues al tipo 1, se considera que ya tiene la enfermedad, si no, no, ¿sí? Si es un tipo 1 espontáneo, siempre se recomienda, ¿sí? La consejería genética al paciente como tal. El test de genética, digamos que la recomendación es baja, porque, como les decía, solo el 30% se le encuentra la mutación frecuente. El resto son mutaciones que o no se han documentado, o no se han asociado, o no se les encuentra mayor cosa cuando se les estudia su parte genética. Si ya tuvo un síncope o una muerte súbita, siempre se les tiene que poner, si es candidato, el CDI, ¿sí? Con un buen nivel de evidencia como tal. Si no es candidato, como les comentaba, la alternativa por el estudio KIDAM es la quinidina, y si no, pues llevarlo al estudio el electrofisiológico. Lo mismo cuando es en la tormenta rítmica o recurrencia a pesar del CDI. Y si ustedes se fijan, si es un tipo 1 espontáneo, sin síntomas, se prefiere como observarlo, porque la estratificación de riesgo con el estudio electrofisiológico ya es recomendación 2B, porque se ha visto que realmente, así, independientemente de la inducibilidad, no es un buen predictor a futuro de eventos arrítmicos. Y lo otro, para terminar, es que en teoría un paciente con Brugada, como es un paciente joven, sí, con corazón sano, que seguramente no requiere marcapasos, está la alternativa de que se le coloque SDI subcutáneo, ¿sí? Entonces, y esto es básicamente, incluso lo reportaban en esa misma cohorte, si usted le pone
el CDI, digamos, al paciente joven, la tasa de complicaciones, especialmente por descargas inapropiadas, por infecciones, por reemplazo de generadores, es bastante alta, es casi un 20%, ¿sí? Por eso la alternativa del subcutáneo en los pacientes jóvenes. ¿Cuál es el problema? En esta cohorte en la que participó Pedro Brugada, cogieron pacientes con síndrome de Brugada mayormente, pero también con QT largo, ¿sí? Con repoblación precoz y con FB idiopática. Y se dieron cuenta que el paciente con síndrome de Brugada, ¿sí? Tenía la menor cantidad de vectores apropiados para el censado y había con más frecuencia falla en el censado. Y eso es básicamente ¿por qué? Porque el paciente con Brugada, o sea, cuando uno escoge, digamos, el vector apropiado para, digamos, para el censado del CDI, en el Brugada como el electro es dinámico, entonces puede haber momentos en que digamos que el patrón de electros se salga, ¿sí? De la medición apropiada de cada vector y eso me lleva a fallas, ¿sí? En el censado y pues me podría eventualmente generar pues un funcionamiento no adecuado del subcutáneo. Entonces el paciente con Brugada, si usted le va a colocar el CDI subcutáneo, se lo puede colocar, pero se recomienda que se lo coloque bajo un test de inducción con agmalina para poder escoger cuáles son los vectores más apropiados, ¿sí? Para un buen funcionamiento del aparatico. Y eso sería como todo. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la muy completa revisión. Ya son las 7:10 casi. No sé si hay preguntas. A raíz del caso particular, doctor, y no sé si Alejo también han visto que, pues yo no había oído, pero si además de la almalina y, bueno, en este caso la procainamida o la fiebre o altas temperaturas, el consumo de alcohol también se asociara como un Sí, desencadenante. sí lo es. Y de hecho, en esta página, que es que no se las dije, pero hay una página que uno siempre se la tiene que entregar al paciente con Brugada, ¿sí? Que se llama Brugada Drugs, ¿sí? En el cual salen todos los medicamentos o sustancias que el paciente no debe consumir o no debería consumir con nivel de evidencia de recomendación, ¿sí? El alcohol sí se ha asociado a que desencadena el patrón de Brugada y el paciente que tiene Brugada no debería consumir alcohol. Tampoco la cocaína, ¿sí? Por ejemplo, porque les empeora el cuadro. Pues no, esa página que les comentaba, ¿sí? A- a- En esa página se pueden encontrar todos los medicamentos que el paciente no debe consumir, el alcohol está metido, ¿sí? Y sí es un claro desencadenante del Brugada. Listo, muchísimas gracias. No veo más preguntas. Carlos dice felicitaciones, una de las mejores charlas de Brugada que he oído. Y creo que no hay más preguntas. Felicitaciones, excelente revisión. Muchísimas gracias. Y bueno, a la FUX, gracias por este par de semanas de presentaciones, la que nos hizo John la semana pasada de disección coronaria y a usted por esta de Brugada también muy completa. Y nos vemos la próxima semana. El jueves para la siguiente charla. Alejo, muchísimas gracias. Doctora Avellaneda, muchísimas gracias y feliz noche para todos. Chao, gracias. Buenas Bueno, hasta noches. luego. Gracias, Hasta Alejo. luego. Chao.